Bienvenidos un día más a nuestro canal, su refugio de amor y drama, el lugar donde las emociones se desbordan y los secretos se revelan. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un mundo de miradas intensas, pasiones prohibidas y giros inesperados, las novelas turcas que nos roban el aliento y nos dejan completamente enganchados. ¿Listos para enamorarse una vez más? En este vídeo vamos a explorar esas joyas televisivas que han conquistado nuestros corazones, esas historias que nos hacen reír, llorar, suspirar y hasta gritarle a la pantalla. Vamos a hablar de esos personajes que se sienten tan reales, de esos romances que nos hacen creer en el amor verdadero y de esos dramas que nos mantienen al borde del asiento. Así que si son amantes de las novelas turcas tanto como nosotros, este es su lugar. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido nuevo cada semana, análisis profundos de sus novelas favoritas, curiosidades sobre los actores y actrices que amamos y mucho más. No se pierdan ni un solo detalle. Ahora sí, vamos al grano. Empecemos con una que seguro conocen y que ha arrasado en todo el mundo, Erkenci Kuş, o pájaro soñador como la conocemos por estos lados. ¿Quién no se enamoró de la química explosiva entre Can Yaman y Demet Özdemir? La historia de Sanem, una joven soñadora y espontánea, y Can, un fotógrafo aventurero y apasionado, es un torbellino de emociones. Sus personalidades opuestas, los malentendidos cómicos y, sobre todo, la innegable atracción que sienten el uno por el otro, la convierten en una novela irresistible. Además, los paisajes turcos, la música envolvente y el humor inteligente son la guinda del pastel. Erkenci Kuş es una oda al amor verdadero, a la libertad y a la valentía de seguir nuestros sueños. Si buscan una novela romántica, ligera y llena de momentos inolvidables, esta es su mejor opción. Pero Erkenci Kuş es mucho más que una simple comedia romántica. Es un viaje de autodescubrimiento para Sanem, quien comienza como una chica indecisa, atrapada en las expectativas de su familia, y termina convirtiéndose en una mujer independiente, segura de sí misma y lista para perseguir sus propios sueños. Can, por su parte, aprende a bajar la guardia, a mostrar su vulnerabilidad y a valorar las conexiones humanas por encima de las posesiones materiales y las aventuras pasajeras. La novela también destaca por su representación de la cultura turca, mostrando las tradiciones, la gastronomía y la belleza natural del país. Los escenarios son espectaculares, desde las calles de Estambul hasta las playas del mar Egeo, y la banda sonora es simplemente mágica, transportándonos al mundo de Sanem y Can. Más allá de la historia de amor principal, Erkenci Kuş también explora temas importantes como la amistad, la familia y la importancia de ser fiel a uno mismo. Los personajes secundarios son entrañables y aportan un toque de humor y realismo a la trama. En definitiva, Erkenci Kuş es una novela que te deja con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de esperanza. Ahora, cambiemos un poco de registro y adentrémonos en un drama más intenso y complejo, Karasevda, o Amor Eterno. Esta novela es una obra maestra de principio a fin. La historia de amor imposible entre Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una chica rica y rebelde, es un torbellino de obstáculos, secretos y venganzas. El amor que sienten es tan puro y profundo que trasciende las barreras sociales y las maquinaciones de los villanos. Burak Özçivit y Neslihan Atagul nos regalan interpretaciones magistrales, llenas de emoción y verdad. Karasevda es una novela que te hace reflexionar sobre el poder del amor, la injusticia social y la importancia de luchar por lo que uno cree. Prepárense para llorar a mares, porque esta historia les tocará el corazón. Karasevda es una novela que explora las profundidades del amor y la pérdida. La imposibilidad de la relación entre Kemal y Nihan se convierte en el motor de la trama, impulsando a los personajes a tomar decisiones drásticas y a enfrentarse a sus propios demonios. La diferencia de clases sociales es un obstáculo constante, pero el amor que sienten el uno por el otro es más fuerte que cualquier barrera. La novela también aborda temas como la corrupción, la ambición y la venganza. Los villanos son implacables y están dispuestos a todo para conseguir sus objetivos, lo que añade una capa de suspense y tensión a la trama. Las interpretaciones de Burak Özçivit y Neslihan Atagul son excepcionales, transmitiendo la intensidad del amor y el dolor de la pérdida con una naturalidad conmovedora. Karasevda es una novela que te engancha desde el primer episodio y te mantiene al borde del asiento hasta el final. La historia es apasionante, los personajes son complejos y las interpretaciones son magistrales. Si buscas una novela que te haga reflexionar sobre la vida y el amor, Karasevda es una excelente opción.
Es una de esas historias que se quedan contigo mucho después de haber terminado de verla, dejándote una profunda impresión en el corazón. Sigamos con otra joya que ha conquistado corazones en todo el mundo, Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta novela es un clásico que sigue generando debate y controversia. La historia de Bihter, una joven ambiciosa y seductora, que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella, y luego se enamora del sobrino de este, Belul, es un drama psicológico fascinante. El triángulo amoroso, las intrigas familiares y la ambición desmedida de los personajes la convierten en una novela adictiva y perturbadora. Beren Saat, Van Tattu y Nebahat Zere nos brindan actuaciones impecables, llenas de matices y complejidad. Aşk Memnu es una novela que te hace cuestionar los límites del amor, la moral y la sociedad. Si buscan una historia intensa, provocadora y llena de giros inesperados, no se la pueden perder. Aşk Memnu es una novela que desafía las convenciones sociales y explora la complejidad de las relaciones humanas. Bihter es un personaje fascinante y complejo, una mujer que lucha por encontrar su lugar en un mundo dominado por hombres y por las expectativas sociales. Su matrimonio con Adnan es un intento de escapar de su pasado y de su madre, pero pronto se da cuenta de que no puede ser feliz en una relación sin amor. Belul, por su parte, es un joven atractivo y carismático que se deja llevar por sus impulsos y por el deseo. Su relación con Bihter es una mezcla de pasión y culpa, que termina destruyendo a todos los que les rodean. La novela también explora la dinámica familiar, mostrando las tensiones y los secretos que se esconden detrás de la fachada de una familia rica y poderosa. La ambientación es lujosa y elegante, reflejando el estatus social de los personajes. La banda sonora es intensa y dramática, creando una atmósfera de tensión y suspense. Aşk Memnu es una novela que te atrapa desde el primer episodio y te mantiene en vilo hasta el final. La historia es provocadora, los personajes son complejos y las interpretaciones son impecables. Es una de esas novelas que te hacen reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre los límites del amor y la pasión. La ambición, la envidia y el deseo se entrelazan en una trama que culmina en un final trágico e inolvidable. Y hablando de historias intensas, no podemos dejar de mencionar Siyah Beyaz Aşk, o Amor en blanco y negro. Esta novela nos presenta una historia de amor atípica entre Asl, una doctora idealista y compasiva, y Ferhat, un sicario frío y despiadado. Dos mundos opuestos que chocan y se entrelazan en una trama llena de acción, suspense y romance. La evolución de los personajes, la superación de los traumas del pasado y la innegable atracción que sienten el uno por el otro la convierten en una novela adictiva y conmovedora. Ibrahim Çelikkol y Birce Akalay nos regalan interpretaciones magistrales, llenas de fuerza y sensibilidad. Siyah Beyaz Aşk es una novela que te hace creer en el poder del amor para transformar a las personas y superar los obstáculos más difíciles. Siyah Beyaz Aşk es una novela que juega con los contrastes y que explora la redención a través del amor. Asl es la luz que ilumina la oscuridad de Ferhat, una mujer que cree en la bondad inherente del ser humano y que está dispuesta a luchar por él. Ferhat, por su parte, es un hombre atormentado por su pasado y por sus actos, que encuentra en Asl una razón para cambiar y para buscar la paz interior. La novela está llena de acción y suspense, con escenas de lucha y persecuciones que te mantienen al borde del asiento. Pero también hay momentos de ternura y romanticismo, que te hacen creer en el poder del amor para transformar incluso a las personas más duras. Ibrahim Çelikkol y Birce Akalay tienen una química increíble, transmitiendo la pasión y la vulnerabilidad de sus personajes con una naturalidad conmovedora. Siyah Beyaz Aşk es una novela que te engancha desde el primer episodio y te mantiene cautivado hasta el final. La historia es original, los personajes son complejos y las interpretaciones son magistrales. Si buscas una novela que te haga creer en el poder del amor y en la posibilidad de la redención, Siyah Beyaz Aşk es una excelente opción. Es una historia que te muestra que incluso en los lugares más oscuros puede haber luz, y que el amor puede ser la llave para abrir las puertas del corazón. Cambiando un poco de ambiente, vamos a hablar de Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie estadounidense de O.C. Esta novela nos cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio humilde que es acogido por una familia rica y poderosa. En su nuevo mundo conoce a Mira, una chica hermosa y popular que está lidiando con sus propios problemas. El romance entre Yaman y Mira, las diferencias sociales, los secretos familiares y los dramas juveniles la convierten en una novela fresca, entretenida y llena de momentos emotivos. Aatay Ulusoy y Serine y Sarkaya nos brindan actuaciones carismáticas y llenas de química.
Medcezir es una novela que te hace reflexionar sobre la amistad, el amor, la clase social y la búsqueda de la identidad. Medcezir es una novela que te transporta al mundo de la adolescencia y que explora los desafíos y las alegrías de crecer. Yaman es un joven que lucha por encontrar su lugar en un mundo que no le pertenece, mientras que Mira es una chica que intenta superar sus propios problemas y encontrar la felicidad. La novela aborda temas como la amistad, el amor, la familia y la importancia de ser fiel a uno mismo. Los personajes secundarios son entrañables y aportan un toque de humor y realismo a la trama. Aatayu Lusoy y Serine y Sarkaya tienen una química increíble, transmitiendo la inocencia y la pasión de sus personajes con una naturalidad conmovedora. Medcezir es una novela que te engancha desde el primer episodio y te mantiene entretenido hasta el final. La historia es fresca, los personajes son carismáticos y las interpretaciones son impecables. Si buscas una novela juvenil que te haga reflexionar sobre la vida y el amor, Medcezir es una excelente opción. Es una historia que te muestra que no importa de dónde vengas, siempre puedes encontrar tu lugar en el mundo y alcanzar tus sueños. Ahora, si lo que buscan es una novela histórica y épica, no pueden perderse Mutesem YZYL o El Sultán. Esta producción de gran presupuesto nos transporta al siglo XVI, a la corte del Imperio Otomano, y nos cuenta la historia de amor entre el sultán Süleyman el Magnífico y Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más poderosa. Las intrigas palaciegas, las batallas épicas, las pasiones desenfrenadas y la ambientación lujosa la convierten en una novela fascinante y espectacular. Ali Tergenk y Mary Mutherly nos regalan interpretaciones memorables, llenas de fuerza y carisma. Mutesem YZYL es una novela que te sumerge en un mundo de poder, ambición y amor, y te muestra la grandeza y la decadencia de un imperio. Mutesem YZYL es una novela que te transporta a una época fascinante de la historia y que te muestra la vida en la corte del Imperio Otomano. Süleyman el Magnífico es un personaje complejo y poderoso, un líder militar brillante y un hombre apasionado que se enamora de una esclava. Hürrem Sultán es una mujer inteligente y ambiciosa que lucha por su lugar en un mundo dominado por hombres y que se convierte en la consejera más poderosa del sultán. La novela está llena de intrigas palaciegas, traiciones y luchas de poder, que te mantienen al borde del asiento. Las batallas épicas están recreadas con gran detalle y realismo, y la ambientación lujosa te transporta a un mundo de opulencia y grandeza. Ali Tergenk y Mary Mutherly tienen una química increíble, transmitiendo la pasión y la complejidad de sus personajes con una naturalidad conmovedora. Mutesem YZYL es una novela que te engancha desde el primer episodio y te mantiene cautivado hasta el final. La historia es fascinante, los personajes son complejos y las interpretaciones son magistrales. Si buscas una novela histórica y épica que te sumerja en un mundo de poder, ambición y amor, Mutesem YZYL es una excelente opción. Es una historia que te muestra la grandeza y la decadencia de un imperio, y que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre los límites del poder. Y para terminar con broche de oro, no podemos dejar de mencionar Yerde o Infiltrado. Esta novela es un thriller policíaco que te mantiene al borde del asiento de principio a fin. La historia de Sarp y Umut, dos hermanos separados al nacer que terminan trabajando en lados opuestos de la ley, es un torbellino de suspense, acción y drama. Las identidades ocultas, las traiciones, los giros inesperados y la lucha por la justicia la convierten en una novela adictiva y emocionante. Aatayu Lusoy y Aras Bulut y Nemli nos brindan actuaciones impactantes, llenas de intensidad y emoción. Yerde es una novela que te hace cuestionar la lealtad, la moral y la naturaleza del bien y el mal. Yerde es una novela que te sumerge en un mundo de crimen y corrupción y que te muestra la lucha por la justicia y la verdad. Sarp y Umut son dos personajes complejos y atormentados que luchan por encontrar su lugar en un mundo que los ha separado. La novela está llena de suspense, acción y giros inesperados que te mantienen al borde del asiento. Las actuaciones de Aatayu Lusoy y Aras Bulut y Nemli son impactantes, transmitiendo la intensidad y la emoción de sus personajes con una naturalidad conmovedora. La novela también explora temas como la familia, la lealtad y la importancia de luchar por lo que uno cree. Yerde es una novela que te engancha desde el primer episodio y te mantiene cautivado hasta el final. La historia es original, los personajes son complejos y las interpretaciones son magistrales. Si buscas un thriller policíaco que te haga cuestionar la lealtad, la moral y la naturaleza del bien y el mal, Yerde es una excelente opción.
Es una historia que te muestra que incluso en los lugares más oscuros puede haber esperanza, y que la lucha por la justicia y la verdad siempre vale la pena. La tensión se mantiene constante a lo largo de la serie, creando una atmósfera opresiva y adictiva. Y bien, corazones, hemos llegado al final de nuestro recorrido por algunas de las novelas turcas más apasionantes y adictivas. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que nos ofrece la televisión turca, así que los invito a que exploren y descubran sus propias favoritas. Hay un universo de historias esperando ser descubiertas. En resumen, hoy hemos hablado de Erkencikus, una comedia romántica llena de encanto, Karasevda, un drama intenso y conmovedor, Aşk Memnu, una historia de amor prohibido y ambición, Silla Beyaz Aşk, un romance atípico entre dos mundos opuestos, Medcezir, una adaptación fresca y juvenil, Muhteşem YZYL, una epopeya histórica llena de poder y amor, y Yerde, un thriller policíaco que te mantiene al borde del asiento. 7 novelas, 7 razones para enamorarse de la televisión turca. Pero esto es solo el comienzo, existen muchas más opciones, desde comedias ligeras hasta dramas históricos, pasando por thrillers y romances llenos de pasión. El mundo de las novelas turcas es vasto y diverso. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más en este canal. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya dado ideas para su próxima maratón de novelas turcas. Preparen las palomitas y los pañuelos, porque las emociones están garantizadas. Ahora, quiero saber cuáles son sus novelas turcas favoritas. ¿Cuáles les han robado el aliento? ¿Cuáles les han hecho reír y llorar? ¿Qué personajes les han marcado para siempre? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Quiero saber cuáles son sus historias favoritas y qué es lo que las hace tan especiales. Compartan sus opiniones y recomendaciones con la comunidad, creemos un espacio de diálogo y debate sobre nuestras pasiones. Y antes de despedirme, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos amantes de las novelas turcas y, por supuesto, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que subimos contenido nuevo cada semana, así que no se pierdan ni un solo detalle. Los espero en el próximo vídeo. Besos y abrazos. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos, así no se perderán de nada. Hasta la próxima, corazones.